Buenas noches, Opening Night, que nos va a dar apertura. Qué maravillosa obra, por favor, John Cassavetes. Incursionar en el cine de John Cassavetes. Tendríamos que hacer un ciclo de John Cassavetes, de verdad. ¿Cómo me enamoró, este cine? El año pasado me dijo Gus de una mujer con influencia, un amor en el que tengo yo a este cine. ¿No? Porque es glorioso. Como Gus hablaba del tema de los cuerpos, ¿no? que se sacuden los cuerpos y va corriéndose la cámara en esos cuerpos, de repente es la conmoción de esa conciencia. O sea, vamos a acordar un montón, estoy re emocionada, estoy emocionada porque la verdad tenía muchas ganas de hablar de esta película. La verdad me parece brillante, me parece como, hoy va a ser como tocada desde el alma, la verdad que me llegó mucho. Va a haber un momento de todo lo que hablaste, dijiste de ese otro, cuando hablabas de la sombra, ¿no? De Carl Jung, hablabas y dijiste al pasar de ese otro lado, que es la sombra, ¿no? Lo subrayaste. Entonces yo pensaba de ese otro lado, que es justamente esta noche trágica, tormentosa, ¿no? Me permito tomar un poco de tu texto para hablar de esa noche trágica, tormentosa, donde sabemos que Nancy a los 17 años muere, y es ahí donde se va a armar el despiole escenográfico de esta obra de teatro, de este cine y demás. Como cada vez traigo un epígrafe, hoy me parece que el que se va a llevar los galardones desde mi escrito va a ser Freud. Me parece que Freud en su volumen 14, ¿no? Donde habla de múltiple interés del psicoanálisis, va a hablar justamente de las obras de teatro, del cine y demás. Y este epígrafe es el que me va a guiar a mí de esta maravilla de cine, de esta maravilla de imágenes, porque parecía, sinceramente, les confieso que yo parecía que estaba ahí adentro. Cuando yo vi esa película, yo me sentía ahí adentro, justamente por lo que trae Gus, de que conmueve los cuerpos, conmueve la conciencia, la despierta, y detrás de despertar o de dar estas golpizas, está el inconsciente aflorando, la conciencia también, y las sombras. O sea, está muy bien todo esto que te has preguntado. De Freud traemos lo siguiente, que en un momento eran amigos con Jung y después se pelean, no sé si a las piñas, pero bueno, estos amores que a veces matan, ¿no? Dice, el artista busca en primer lugar su propia liberación y lo consigue comunicando su obra a aquellos que sufren la insatisfacción de iguales deseos. Presenta realizadas sus fantasías, pero si éstas llegaran a constituirse en una obra de arte, es mediante una transformación que mitiga lo repulsivo de tales deseos, encubre el origen personal de los mismos y ofrece a los demás atractivas primas de placer ateniéndose a normas estéticas. Obviamente esto es ateniéndose a normas estéticas y encubre lo repulsivo de los deseos, pero a su vez, y que nombra o pone a jugar la insatisfacción de iguales deseos y de nosotros como espectadores, y nos mete también ahí y genera una transformación, que es esto que muy bien trajo Gus, diciendo que cada noche de estreno era una noche diferente. Es decir, está perfecta. O sea, me encanta este nombre, Opening Night, noche de estreno es la traducción al castellano, ¿no? Entonces, de lo que yo voy a hablar es de una apertura peligrosa a partir de esta noche de apertura, de estreno, ¿no? Donde la primera pregunta que yo me hago al empezar este escrito es qué maravilloso, qué de maravilloso tiene este arte de John Cassavetes. En esta película, ni más ni menos, el montaje de una obra de teatro, montada en una película. Eso para mí ya me pareció glorioso. ¿Y la obra de teatro cómo se llama? La segunda mujer, otro título aparte, impresionante, del cual ya vamos a hablar, que si bien, como dice Gustavo, no tiene mucho más argumento, va a tratar de la vejez, sí, pero cómo se pone en juego esta obra de teatro, eso es lo interesante que muestra Cassavetes en el repliegue, en el desdoblamiento, en lo repulsivo, en la negación, en la no aceptación. Todo eso es lo que yo puedo registrar de lo que fui siguiendo de Gustavo, que yo también comparto. Y es eso lo que va a entrar en juego en La segunda mujer, en esta obra de teatro. Pero ¿qué pasa, no? El despliegue cuando empieza, el problema cuando empieza, con la noche trágica. Esa noche trágica donde estaban todos los diferentes actores montando un libreto que obviamente tenía de particular cada noche algo diferente, porque
cada noche uno es diferente también, o cada día también, ¿no? Cada rato, aparece esta noche trágica a la salida del teatro donde quería atesorar Nancy en puño y letra de esta amada, de esta máxima figura, Myrtle Gordon, donde obviamente, indiscutiblemente también voy a nombrarla como una virtuosa, consagrada mujer, Gina Rowlands, en este papel. Hay un desdoblamiento también, ¿no? Como el personaje real y la actuación, cómo se tiene que meter en cuerpo, cómo Gina Rowlands pone a rodar a todas estas mujeres, a todos estos personajes y cómo hace hablar a los hombres. Eso también tengámoslo presente, en breve ya vamos a hablar. Porque se llama La Segunda Mujer, y no hay mujer a veces también sin hombre, me parece, ¿no? O sin una figura masculina. La vamos a ir encontrando o al menos resquebrajando y ver de qué se trata. La salida del teatro es esa noche oscura, es ese otro lado oscuro, ¿no? Es esa sombra que va a empezar a atemorizar algo que estaba negado. O sea, esta obra le viene como anillo al dedo a Myrtle Gordon, si bien ella lo repulsa y no puede hacerse cargo de esta obra de teatro, a la que encima la nombra y la confronta la escritora diciendo, pero esto es un encanto desesperanzador, o sea, ¿qué me querés hacer armar? O sea, que yo ponga el libreto, que yo arme de ese libreto, ponga cuerpos, y la verdad yo no tengo los sofocos que tiene esta mujer de 65, que sos vos, porque vos sos la escritora, que no has aceptado a tu edad, solo lo has aceptado a los 60 años, recién a los 60 años, la juventud eterna. Entonces, cuando ella se confronta, o sea, la confronta en realidad enojada a la escritora, le está diciendo eso, o sea, ¿cómo que yo no tengo sofocos y yo no estoy en la menopausia? Es decir, a mí no se me acabó la plenitud y esta cuestión orgástica que también la nombra Nancy en un momento que vamos a hablar. Entonces, todo eso es un sacudón, todo eso se abre el telón de que el mayor protagonista de esta obra de teatro es la vejez. Pero no así simplemente la vejez, el paso del tiempo, las arrugas que en la gigantografía aparecían, ¿no? En la obra de teatro, ¿no? Y que John Cassavetes, haciendo de marido en esa obra de teatro, en una de las escenas, habla de que la vejez, mirando a esa mujer gigantógrafa, de gigantografía, dice, esas marcas son las de un dolor, la de un duelo, la del saber hacer ahí, la de la sabiduría, ¿no? Distinto a los hombres que van envejeciendo porque hablan de los hijos, y eso me parece totalmente repulsivo porque eso es una perversión, ¿no? Entonces a la mujer vieja o a la mujer que va creciendo la va tomando como un grado de saber hacer, o sea, de tener, no sé si elegancia, pero sí como un cierto conocimiento, y eso sí, el personaje que hace de marido en la obra de teatro lo consagra. Pero a Myrtle Gordon eso no le interesa, o sea, si la verdad ella está en el esplendor, en el estrellato, y cuando una estrella brilla tanto, ¿qué pasa? Llega un momento en que deja de brillar, sea por los personajes que sea. Ella sabía que estaba consagrada a estos personajes. El papel que le dieran lo iba a hacer, pero de maravilla, de cajito. Pero ¿qué pasó? Le tocó algo, pero le tocó en una juntura. El tema de la edad, el tema de consagrarse en la cúspide de un personaje, o sea, de una artista consagrada, con este choque que es amenazante, que no es solo la vejez, sino se anuda la muerte real de una joven que estaba en la flor de la vida, o sea, en la flor de la vida sexual, de la vida social, de cualquier tipo de vida que se les ocurra, que podía tener la vida, o sea, en sus manos, y sin embargo, por haber entregado tanta pasión y tanto amor a Gina Rowlands, que en realidad, bueno, a Myrtle Gordon, al personaje que interpreta a la segunda mujer, termina muerta, ¿no? Como termina, podríamos decir, hasta entregando su vida por esta pasión, ¿no? Por esta mujer joven que realmente quería de puño y letra tener ese autógrafo. La abraza, la besa, o sea, la quiere mucho, se lo dice, la abraza, eso. Cuando aparece el abrazo entre tanta multitud de ellas dos, yo lo que vi ahí, o sea, lo que yo pude pescar, es como si fuese el abrazo de una madre y una hija. Eso es lo que a mí me transmitió. No tanto lo que sí voy a analizar de esta Nancy como si hubiese sido la joven Myrtle, sino también la posibilidad de la reproducción, de la fertilidad, de la cuestión más esplendorosa del éxito, es decir, que puedo tener una vida reproductiva, ¿no? Fértil, por ende tener una hija. Entonces, o un hijo, ¿no? Entonces, Opening Night lo que va a mostrar, y es ahí donde el epígrafe de Freud me ayuda, es que nos basamos en las realidades y en las fantasías.
nosotros representamos ficciones, como muchas veces también lo hemos traído acá, representamos ficciones, deseos insatisfechos, y la transformación está en un arte bien logrado. El arte bien logrado es el de la segunda mujer, y obviamente lo macro es Opening Night, que es esta noche de estreno de la segunda mujer. Entonces, esta apertura, porque opening me permite jugar con lo que significa apertura, opening abierto, o sea, abriéndose, ¿qué? Un movimiento subjetivo. Y de esto es lo que habla Jon Cassavetes, de las cuestiones repulsivas, de las cuestiones de negación, de las cuestiones de proyección, de las cuestiones que tienen que ver con esto de no poder asumirse, o sea, con esto del paso del tiempo y con los conflictos inherentes a todo ser humano. O sea, ¿por qué? ¿Por qué a mí me llega tanto esta película? No por el tema de la vejez, creo que aún soy joven, ¿no? No, sí, pero puedo decir mi edad también, igual no acá en la cámara. Nada, la cuestión es la siguiente, que en realidad lo que sucede acá es que toca puntos de identificación. Eso es lo que tiene de maravilloso un arte bien logrado. Cuando nosotros miramos una película y no nos conmueve el cuerpo, no nos conmueve, no nos eriza la piel, ¿qué nos dejó? Nada, no nos acordamos de nada. ¿Y acá qué está diciendo Jon Cassavetes? Está hablando de la vejez y demás, pero no nos interesa ese tema. Lo que nos interesa es cómo los personajes entran en conflicto, en conflictiva. Entonces se abre lo intrapersonal hasta lo interpersonal y lo transpersonal. Es decir, con el mundo de estos personajes empiezan a armarse un lío, empieza a armarse una ficción, una realidad. Es decir, yo tengo un libreto armado que es ficcionado por una escritora, pero de repente me encuentro hablando casi de mí mismo. ¿Cómo es esto, no? Y es ahí donde me atrevo a decir que los deseos insatisfechos o los deseos que no se pueden, o sea, donde no está eso amigable de la sombra con el propio cuerpo, es donde ahí aparece el problema, el conflicto, la amenaza, la cuestión amenazante y pujante, pulsional de un cuerpo que pide a toda costa ser acallado. Y me parece que está muy bien el tema del alcohol, que no solamente permite la exaltación, sino lo que permite, aparte de aflojar la barrera de la represión y demás, y largar un poco más la lengua, lo que permite es acallar. Y claro que sí, lo que tenemos en Myrtle es el acallar el cigarrillo, o sea, es la pulsión oral, está puesta ahí, ¿no? Y ella con qué trabaja, aparte de con el cuerpo, por supuesto, que es pura expresión, con la boca, o sea, con la voz. Y acallarlo con el cigarrillo y con el alcohol, que vemos en las últimas escenas cómo ella termina arrastrada, sobrepasadísima de alcohol, fue ese demonio que tuvo que atravesarse para poder ella inventar un nuevo texto, transformarlo. Y eso es arte, o sea, no tiene más que eso, arte, punto. No puedo poner más palabras. Entonces, me parece que acá aparece una mujer entre dos mujeres, cuando se abre este conflicto, cuando se abre la muerte como amenazante, como la posibilidad de la propia muerte de Myrtle, no en la realidad, sino en la ficción de decir, me tengo que matar como una joven estrella, o sea, o una estrella consagrada, porque también ¿qué tienen las estrellas a las que se las ama y el fanatismo? Esta cuestión del amor incondicional de masas que vos trajiste, que hace que se lo ame obviamente en cualquier papel y que se lo congele. ¿Y eso qué significa? El congelamiento del tiempo. O sea, es el tiempo eterno de que esa figura permanece joven, sin paso del tiempo, sin arrugas, sin la piel más opaca, como ella lo nombra, sin los ojos menos brillantes. O sea, no, es como que la estrella sigue iluminándose, pero porque es al público al que se debe. Si ese público no está, no aplaude, ella no es nada. De hecho, ella se alimenta de ese público y lo sabe, ¿no? Entonces también entra el temor de cómo la van a ver los otros si de repente hace un papel al cual ni se identifica por casualidad. Entonces, sumamos esta cuestión de la amenaza latente, en realidad estaba latente sin expresión o negándose a la realidad. O sea, por eso también aparece ya la sombra, ¿no? La sombra en este espectro, en este fantasma, en Nancy, que la va a perseguir durante toda la película. La verdad, a mí la película se me pasó volando, me hubiese encantado tener más capítulos o más minutos, porque es impresionante. Y al paso del tiempo parece que no pasaba, o pasaba volando. Entonces, ¿qué vemos acá? Como dijo Gustavo, el apoderamiento del cuerpo. Los cuerpos van a entrar en ese teatro de escalinatas, de puertas. Es maravilloso ver la parte de atrás del teatro en el cine. Eso es fantástico. Nosotros vemos todos los lados. Jon Cassavetes es generoso y nos brinda todos esos aspectos, ¿no? Desde el sostenimiento del cigarrillo, desde la botella que querés, o sea, y hasta después aparecer como una lady. Entonces, me parece brillante cómo brilla justamente esta diva. Pero la amenaza, volvemos a la amenaza, al hecho trágico. Te hablo de lo tríptico, ¿no? De la fanática que vendría a ser la juventud,
Myrtle, la parte, o sea, la mujer adulta, que es la que entra en conflicto, y la escritora, la vejez, ¿no? ¿Cómo congeniar? Por eso yo también puse el subtítulo de una mujer entre dos mujeres, o sea, entre varias otras mujeres, o sea, aparece esta otra posibilidad de decir cómo juego con una mujer que no soy, cómo mato a la joven que todavía siento que habita en mí, fértil, para poder tener más noches de estreno, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hacemos nosotros para poder ir a la par de ella si no es a los golpes? Es decir, este cine también muestra esta cuestión más desgarradora de los cuerpos, pero creo que en ellos no hubiese sido de otra manera, no nos hubiese penetrado de tal manera si no había todo este desdoblamiento subjetivo que se pone a pelear, a jugar en escena entre Nancy y Myrtle. Es el mundo psíquico interno de esta mujer, ¿no? De esta consagrada artista. ¿Eso cómo se logra? Bueno, el cine es maravilloso y él, John Cassavetes, es genial cómo juega con las luces, con los colores, con esfumar las caras, los rostros, con transformarse en algo ominoso. Eso de lo cual no nos podemos despegar porque no queremos aceptar este nuevo papel de la realidad, de que sí que voy creciendo, me va a llegar la menopausa tal vez en breve, en unos años, en unos meses, y yo quiero ser joven como Nancy me muestra, como Nancy, si bien tenía energías extrañas, ella quiso acudir en esa noche totalmente de lluvia, oscura, ella quiso acudir a ese cuerpo que se desvanecía en la esquina cuando pudo obtener, o quiso obtener el autógrafo de esta mujer. Entonces, cuando aparece esta muerte, ¿no? Y que saben después finalmente que era esta joven, porque Myrtle se encarga de averiguar qué pasó con ella y demás, porque se entera después también por el diario, lo que aparece es que se le aparece la complicación a ella, la posibilidad de la muerte mía, sí, o sea, si en la cadena generacional se espera que mueran primero los padres, por la cuestión de edad cronológica de la vejez, y los hijos tengan una vida muy prolongada, acá se dio al revés. Y eso es lo traumático también, ¿no? La muerte de un joven, la muerte de una joven, ¿no? Que tenía el esplendor de la vida a sus pies, a sus manos, o sea, en el esplendor de la vida. Entonces me parece que esa muerte que la va a perseguir durante toda la película con estos fantasmas y demás, lo que hace es abrírsele a ella el interrogante: se me acaba mi reproducción, mi posibilidad de reproducirme, o sea, en otros papeles, la posibilidad de transformarme como joven, se me acaba el estrellato en el cual me ha consagrado este público que me ha amado y me ama. ¿Cómo puede ser posible? ¿Me sepulto yo también en este papel si esta escritora me quiere poner o me quiere encajar un libreto en el cual no me siento identificada? Eso es lo que pasa cuando alguien no se siente identificado en un personaje o en algo. La repulsión, o sea, el rechazo y obviamente, ¿cómo lo vemos en este cine montando una obra de teatro? A los golpes. Y eso es lo genial, eso es lo maravilloso, en que muestra el mundo intrapsíquico, me parece a mí, ¿no? De esta posibilidad de la mujer que no puede asumirse como una mujer más entre los mortales. ¿Por qué? Porque si la consagran, ella se le arma esta dicotomía, si me consagran me van a ver ya como la vieja de 60 y pico, o sea, ya improductiva, encima que es reaburrida la obra, o sea, no tiene ni color, no tiene ni gracia, o puedo yo realmente hacer otra cosa y que me consagren en ese papel, que se lo crean, que yo soy vieja, que yo estoy en esta edad de segunda mujer, y cuando bajo de las tablas me aplauden y demás y me reconocen igualmente como un ser humano más entre los mortales, es decir, finita, no completa, ayornada, eterna, que es lo que tiene la cuestión del cine, la cuestión de la cinematografía, que perdura en el tiempo, más allá de las épocas y demás, cuando es una obra bien hecha y cuidada y estética. Ese era su temor, morir ahí consagrándose en ese papel. Entonces, ahí se abre la vía o la beta de la vejez igual a la muerte. ¿Por qué? Porque aconteció al final de la obra una joven muchacha que encima se parece a mí, los rostros son muy similares, la tez blanca, rubiecita, ojos claros, donde podemos hablar de espejos, ¿no? Como siendo la imagen de un mismo, o sea, un espejo que refleja una misma imagen, pero se transforma en dos imágenes, o sea, en dos tiempos. Podemos hablar de la primera mujer, de la etapa de la juventud, y la segunda mujer, de la etapa adulta, más tirando a la vejez, a la cuestión más de Geronte, ¿no? Entonces,
¿qué le pasa a esta actriz? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa con esta muerte de una otra? Es una mujer la que muere aparte. Entonces ahí aparece esta no aceptación y la fantasía de su propia muerte. Entonces ahí es donde entra en conflicto este problema de interpretar un personaje al que todavía no puede terminar de entender, de armar y de atravesar en su cuerpo, y entonces por ende no lo puede hacer obra de teatro, no lo puede transformar en algo productivo, en una obra estética donde todos aplaudimos y salimos genial, porque también el público se sentía sorprendido que iba cambiando el relato. Entonces, hablamos de la identificación, si no se identifica hay una repulsión, un rechazo y emerge esta sombra, hay una muerte real y una fantasía de una muerte de ella como artista consagrada o sepultada en un papel de vejez, y por ende se acabarían más noches de estreno, o se acabaría su carrera o estaría llegando a una edad con otras posibilidades un poco más acotadas, podríamos decir. Entonces, ¿qué implica todo esto? Movimientos subjetivos, movimientos psíquicos, movimientos que cuando alguien acepta la posibilidad de la finitud del tiempo, del paso del tiempo, porque toda etapa de la vida tiene un fin, ¿no? Tiene un coto, tiene un límite. La niñez marca un límite, la latencia, después la adolescencia, después la adultez, o sea, todo tiene avance del tiempo cronológico, un tiempo lógico. Y ese tiempo lógico es el más complicado, porque el cronológico lo atravesamos todos, o sea, eso es inevitable, somos seres humanos, somos seres también de la naturaleza, y por ende no podemos, o sea, cumplir para atrás, cumplimos para adelante. Entonces, que uno inmortalice la edad en una determinada edad, valga la redundancia, no es inmortalizarse en una edad, es inmortalizarse en un periodo productivo o de pura satisfacción y placer en ese punto, ¿no? Entonces, me parece que a cada etapa de la vida, un proceso simbólico de elaboración que implica, cuando hablo de proceso simbólico, estoy pensando en un duelo, no en una muerte, no estoy pensando, o sea, si bien tiene que haber una muerte, matar, o sea, lo que ya no está, pero transformarlo, no matarse, o ¿no? Porque ahí aparecen los golpes en la película, fue traumático para ella interpretar este papel, pero si uno elabora psíquicamente, internamente, el paso del tiempo, aparece el duelo como elaboración de un proceso psíquico, de decir, bueno, se me acabó, por ejemplo, la etapa reproductiva, no me puedo tener hijos, pero aparece otra, también socialmente, culturalmente, que aparece la etapa de la jubilación, si uno trabaja. Entonces todo eso no es joda, son movimientos psíquicos que todos tenemos que hacer y todos tendremos que hacer de acuerdo al momento etario que vayamos cumpliendo. Por eso también tiene puntos de identificación la película, ¿no? Yo todavía me identifico con Nancy, que quiero aclararlo, ¿no? No por la muerte, sino por lo vital. Bueno, dato aparte, ¿no? Bueno, no importa. La cuestión, hablábamos entonces del duelo y del impacto, ¿no? El impacto que atraviesa esta película, que aparece el cuerpo atenazado a una fantasmática, a una joven fanática que en realidad es Myrtle misma, que fantasea, en la mente de esta actriz y que toca el cuerpo, inevitablemente toca el cuerpo, por eso lo vemos en el cuerpo que chupa, ¿no? que en realidad se deja consumir por el alcohol, por el humo, o sea, por lo evanescente, y a su vez no quiere dejar de ocupar un lugar, no quiere dejar de sentirse atada a esa sombra de la juventud. Esto es maravilloso, al menos para mí. Entonces, la cuestión de la intolerancia es lo que me lleva también a hablar un poco de que ella quería ser la mujer exitosa, me parece a mí, ¿no? Consagrándose, siempre teniendo grandes noches de estreno, es la mujer exitosa. Y que no, y exitosa también, no, de existir. Pero ella no puede existir si no es convocando una otra. Y este otro, que es con mayúsculas, es hablar de la otra mujer, ¿no? Es hablar de la otra mujer. Y es hablar también un poquitito así al pasar de Lacan, donde dice que no hay la mujer, no existe la mujer, porque como ya lo he traído en otros momentos, no hay significante para el inconsciente que represente ni la sexualidad ni la muerte. Pero, ¿qué aparece en las preguntas, en este caso, pregunta psíquica, simbólica, subjetiva en esta mujer? ¿Cómo una mujer hace gozar a un hombre? Por ejemplo, se me ocurre pensar, ¿no? ¿Por qué les traigo esto? Porque en una de las escenas donde empieza a hablar en el baño, esa escena es genial, porque esa escena empieza a mostrar el desdoblamiento de esta mujer, donde empieza a desbordarse esta mujer, ¿no? Porque lo vemos.
Entonces cuando empieza a desbordarse, es cuando empieza a dialogar con ella misma, viéndose en el espejo. ¿Y por qué Casabet trae el baño? ¿Por qué muestra una escena maravillosa, cerrando la puerta, después abriéndola, pero en la juntura hay una línea divisoria donde está la mitad de la cara? O sea, es una superposición de la joven y la adulta, ¿no? De Myrtle y de Nancy. ¿Por qué muestra esta escena en el baño? Porque tal vez en el baño, primero y principal, hay un espejo, porque en el baño se da que uno se desnuda, y porque en el baño se da que uno se mira. Entonces, aparece la intimidad más propia o más íntima, valga la redundancia, donde ese espejo me puede devolver una bella imagen o me puede devolver las grietas del más enajenante horror, ¿no? El paso del tiempo. Pero ahí ella dialoga como en esta especie de dos muertes, ¿no? Intentando simbolizar a Nancy, que no termina de morir, y a ella, que no termina de matarse en la posición de juventud para asumir otro papel. Porque también el artista tiene que matar, o sea, no puede aflorarse en su completitud si no tiene ciertos temas resueltos, o transformarlos. Y ahí es donde se arma el problema de esto es fantasía o esto es realidad. Estoy teniendo una especie de autorreferencia de mi mundo, o la verdad estoy jugándolo. Y eso es una diferencia, dar una referencia o jugar un mundo. Entonces, esa escena del baño, ¿no? Que muestra un cuerpo que empieza como a horrorizarse. ¿Horrorizarse en qué sentido? En estos golpes que aparecen. Es este espejo que Casabet quiere mostrarnos, que es este es el mundo psíquico de esta mujer, ¿no? Y esa escena donde aparece la vejez, porque aparece versión tragedia y desdoblamiento subjetivo, muestra estas dos vertientes. No puedo asumir el sexo, no puedo asumir la muerte. Y ahí está donde mi representación psíquica no puede apresar, no puede asumirme. Gustavo dijo muy bien, ¿no? O sea, uno no puede fantasear, o sea, con qué es la muerte. O sea, si aparte nosotros no estamos viviendo la muerte, o sea, estamos viviendo la vida. Y a cada paso de la vida hay una muerte, por supuesto, porque ya hay un tiempo pasado. No se puede ir hacia atrás, aunque se quiera creer y crear la máquina del tiempo y demás. Eso es imposible. Queda en nuestro arcón de recuerdos, queda en nuestro mecanismo defensivo, en nuestra represión, en nuestro inconsciente, si queremos, es ese eterno presente, ¿no? Y tiene que haber un coto, tiene que haber una represión, tiene que haber bueno, de esto está bueno no acordarse para poder transformarlo, duelar algo para poder inventarnos de otra manera. Entonces aparece la invención, la transformación, y aparece también, ¿por qué hoy traje a Freud, no? Porque me parece que este personaje nos hace hablar, o al menos a mí me hace pensar en la histeria, ¿no? Cualquiera podría decir, esta mina se está volviendo loca. Sí, se está volviendo loca, pero la histeria también tiene estas cuestiones de despersonalización, ¿no? Al grado de decir, ¿qué pasa acá? Se está volviendo loca de verdad. Aparece golpeada, aparece, o sea, hay una escena maravillosa donde ella es tironeada, ¿no? Tironeada en el marco de una puerta, ¿no? Que no termina de cerrar esa sombra, no termina de acallarla, de amigarse, y sin embargo está sobreviviendo a esos golpes que esta Nancy viene abalanzándose. Eso es maravilloso, cómo es tragado ese personaje en esta mujer. Entonces, la histeria tiene esta cuestión, es una versión clínica de la neurosis, donde la mujer es la otra. Como la histeria no se puede preguntar qué es la mujer, que esa es su pregunta enigmática, la mujer le resulta un enigma, en Nancy ella vio que la mujer es la otra. La mujer puede ser esta mujer escritora de 65 años, la mujer puede ser esta jovencita en el folgor de la vida. Entonces, pero no soy yo, porque de repente yo no puedo interpretarme como una mujer que va a interpretar a otra mujer. No puedo hacer eso porque tengo un conflicto. Entonces, tiene que hacer un borde, un recorrido por otras mujeres porque ellas sí van a saber de la sexualidad, de la feminidad, de la reproducción, ¿no? Cómo hacer gozar a un hombre, etc. Entonces depositan una a otra, esta histérica, armando una respuesta subjetiva. Y ahí es donde ella no puede resolver este conflicto que estaba atravesando como mujer. O sea, mujer llegando a la adultez. Entonces, la histeria aparece un síntoma, la llamada conversión histérica, porque justamente la emoción va a parar al cuerpo y se reprime la representación. Entonces, ¿qué dice Freud? Sufren de reminiscencias, sufren de recuerdos, ellas no pueden hablar, enmudecen, pero el cuerpo les habla. O sea, si hay una renguera, si hay una ceguera, no es una parálisis orgánica y nada más. Hay algo ahí, está encubriendo algo. Bueno, ¿qué estaba encubriendo Myrtle? La cuestión del paso del tiempo, la consagración de un congelamiento, y ella no quería todavía dar batalla final o darse a la derrota, porque sentía que era una pelea, una lucha contra ella misma. Por eso el desdoblamiento de las mujeres
mujeres, por eso ese espejo en la escena del baño. Entonces, me parece que John Cassavetes está interpretando muy bien a esta mujer lo que le está sucediendo, está interpretando muy bien el problema subjetivo, que no se trata de hormonas, no se trata de la cuestión de la reproducción y nada más, del fin de la reproducción, porque histeria también significa ístero, que es útero, que significa la fertilidad, y bueno, y eso también se le simboliza en la fertilidad de mis productos en el teatro y en el cine, bueno, también, ¿no? Entonces, para la medicina, las histéricas, aparte de ser unas excelentes simuladoras, la tenemos también en la excelencia de la excelencia, era una persona o eran pacientes a las cuales eran residuales para la medicina, pero no podían encontrar una causa orgánica de lo que les sucedía. Entonces, es ahí donde Freud va a tomar letra, va a tomar toda la paciencia en poder investigar qué le pasa a estas mujeres, qué fantasías sexuales se encubren acá, que de repente tienen una ceguera, tienen una parálisis, o sea, ¿qué les está sucediendo? Aparece el dispositivo de la asociación libre, el dígame lo que se le ocurre, la histeria no puede hablar, es muda. Entonces aparece esta cuestión de la paciencia, la interrogación y el estar atentos a los movimientos también de mentiras o de fabulaciones de las histéricas, ¿no? Porque las histéricas también exageran, también tienen esta cuestión teatral, ¿no? Parece que la vida se les va a acabar en un segundo. Y bueno, y hay que prestarle a eso, hay que tomar ese síntoma como veracidad, con un grado de verdad. Si para esa persona está sucediendo eso, si para esa persona, para Myrtle, lo que está sucediendo es que tengo a la niña muerta, qué maravilla eso, y qué maravilla la terceridad que se pone a jugar acá en el personaje de la escritora. ¿Por qué? Porque la escritora pudo leer, aparte es muy buena escritora, más allá de que no sé cómo era la obra, pero la pudo interpretar una gloriosa Myrtle Gordon. La escritora lo que lee en el texto de esta actriz que estaba refunfuñando y estaba padeciendo en el cuerpo el problema de la aceptación del paso del tiempo es: tengo a la niña muerta. Y ahí automáticamente, pero maravillosamente, pregunta: ¿vos ves a Nancy en el público? O sea, ¿vos la ves entre el público? Y eso para mí fue maravilloso, porque cualquier persona puede decir: pero estás loca, o sea, esto no es una cuestión de fantasmas, o sea, si Nancy murió, sí, todos lo vemos que murió, pero basta que para una persona esa muerte lo persigue hacia la sombra y se transforma en vital. Eso es lo maravilloso que ha hecho Freud para hacer hablar a las histéricas, y eso es lo maravilloso de Freud, de meterse en el síntoma. O sea, uno no puede hacerle decir, o sea, al paciente: estás equivocándote, eso nada que ver. ¿Cómo vas a ver a Nancy entre el público? Dejate de joder. Si Nancy murió, ¿cómo vamos a meterle una realidad a una ficción fantasiosa? Y no estaríamos totalmente avasallando el terreno del inconsciente. Estaríamos siendo unos brutos totales en no escuchar qué tiene para decirnos Myrtle. Entonces Myrtle dijo: no, yo no es que la vea, no al modo de historia de fantasmas, sino yo me la creo para poder inventar y para poder tomar más cuerpo e inventar este personaje que me cuesta tanto. Eso es lo maravilloso. Entonces ahí, bueno, ¿por qué no fue el médico para poder ponerla en norma, ¿no? Ponerla en la norma, ponerla un poquito enderezadita? No, vamos a una sesión espiritista. Está bien, obviamente, se trataba como de cuestiones del más allá. Si queremos del espíritu, confiemos un poquitito en esta cuestión espiritual. Porque si bien ella no se dejó apresar del todo en esa sesión espiritista con otra mujer que aparentemente sabía, acá tenemos otra mujer, ¿no? Nancy como la que sabe sobre el sexo, porque en un momento en el diálogo en el baño le cuenta de toda su amplia gama de placeres sexuales con jóvenes, con grandes, y eso es lo que a Myrtle le intriga, pero en realidad lo escucha como repulsivo, porque dice: no me cuentes tu historia de vida sexual. Si en realidad, o sea, se me está acabando el cuarto de hora para poder, no para tener sexo, pero sí para poder tener, por ejemplo, un hijo, para poder dejar algo a alguien, dejar un legado, si quiera, ¿no? Podría ser. Entonces, está la cuestión del sexo pujante, y está la cuestión también de lo psíquico, del alma, del espíritu. Entonces, ir al espiritista, John Cassavetes lo trajo como algo muy bueno, por lo menos para mí, ¿no? No lo tomo como algo negativo, como algo a desprestigiar. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la escritora se pone en el punto de interrogación, se pone en el lugar de analista, si querés.
Y en un momento hasta incluso le hace una confesión de que ella recién a los 60 pudo aceptar el paso del tiempo, porque obviamente no le quedaba otra, pero ¿qué hizo esta escritora? Hizo una transformación, y esa es la energía pulsional que puede ir a los golpes o puede ir transformada en un texto. Ese es un camino pulsional sublimatorio. Otro puede ser la represión y otro puede ser estar, perdón la palabra, cagado a palo, ¿no? Y esto es lo que le pasaba a Myrtle Gordon, hablando así a boca abierta, descubierta, ¿no? Entonces, me parece que ese punto, ¿no?, de la intervención del tercero sirvió mucho porque esta mujer también la contemplaba, más allá de que no le pudo sacar la edad y demás. Ese no era el dato fundamental. El dato fundamental era hacer sacar ese demonio que estaba dentro, y Freud muchas veces ha hablado del demonio. O sea, muchachos, no lo decía así, ¿no?, pero bueno, lo hacemos un poco más, más fogonazo. Como que, ojo con haber interrogado sin antes haber podido seguir preguntando, o sea, convocar al demonio, o sea, en un paciente, sin antes haber interrogado, es desatar una lucha y es provocar atrocidades en esa persona, en ese paciente. Interrogarlo y con paciencia, eso permite otro anonamiento, eso permite, si querés, una suplencia, una invención, que es lo que tuvo finalmente, como vemos consagradamente, hasta a Myrtle, porque esto tiene, por suerte, un final feliz. Entonces, ya avanzando un poquitito y ya mucho más no teniendo que decir respecto del libreto que le tocaba interpretar y el que no podía asumir, y que la ebriedad tuvo que tomarla para poder sacar a ese demonio, me parece que eso también Cassavet es muy genio, ¿no?, justamente en esto que traigo de Freud, ¿no?, de no retroceder ante estos demonios. Que el demonio, que es el mar pulsional que atraviesa el cuerpo, si el analista se pone a distancia, si no se deja afectar, porque el analista también tiene afectos, y me parece que eso es lo importante de saber hacer ahí con la palabra y con el cuerpo también del analista. El analista no está muerto, el analista tiene ciertas abstinencias, por ejemplo, no acostarse con un paciente, pero sí puede meterse, sí puede abrazar, sí puede contener por momentos, y sí puede dar tela donde allí hay un despojo, donde allí hay una desnudez. Y me parece que, por ejemplo, como les marcaba, el caso de esta escritora, le pudo dar letra, aunque al principio a los golpes, pero pudo, cuando la empieza a interrogar, pudo hacer jugar a Nancy. Hacer jugar a Nancy es hacer entrar en diálogo, un poco a los golpes, por supuesto, de esta cuestión intrapsíquica de un cuerpo no asumido, del paso del tiempo, o sea, el sexo no lo puedo asumir porque ya es una mujer que va acabando la fertilidad, va llegando a la menopausia, los sofocos y demás, las arrugas, o sea, se me entristece el cuerpo, la cara, cuando en realidad yo todavía soy una estrella, y a su vez la muerte, ¿no?, la cuestión de la muerte. Significantes que no tienen temporalidad, no tienen representación en el inconsciente. Por eso, a cada análisis con cada persona, sea hombre o mujer, cada hombre o mujer, no el hombre o la mujer. Se arma un hombre y se arma una mujer, se construye y se deconstruye, pero es con todo este telaje, con toda esta tela. Entonces, me parece que esto es lo maravilloso de todos estos personajes, y que encima, cuando yo les decía que Myrtle hace hablar a los hombres, ¿por qué? Justamente como ella no se ubica como mujer que ya puede estar en otra etapa más avanzada de su esplendorosa vida, es ahí donde los hombres, ella tiene a todos y no tiene a ninguno. Eso también es parte también de la histeria, ¿no? Como galantear y a su vez no quedarse con nadie. ¿Por qué? Porque besaba al productor, al productor de la obra, ¿no?, un hombre grande que podemos tomarlo como un padre, porque también era un hombre bastante condescendiente y que bastante también la acobijaba, le daba como un marco para tanto desborde, ¿no?, más allá del beso en la boca. Se besaba con él. Se besaba con su ex marido, pero este ex marido se sentía en un papel inferior porque empezó a hacer papeles secundarios para dar justamente más altura a una mujer intocable. O sea, podemos hablar también de hombres obsesivos, si queremos, ¿no?, donde hablan de las mujeres, pero en definitiva se quedan con una mujer aburrida, se quedan con una mujer, no se van con una mujer de 19 años, ¿no? Y porque, bueno, fue una aventura, yo me enamoré de ese esplendor, también le dice el productor de la obra, y, el escritor, el escritor no, ¿cómo es? El joven, y que no es el productor, no es el que pone la plata, sino el director, exacto, el director. El director es cuando empieza a hacerle la confesión de que también se enamoró de una joven de 19, pero al final se quedó con la mujer, y encima sabe que la mujer es
le dice que es un aburrido de miércoles, que es un monólogo andante y que ni siquiera pueden hacer el amor. ¿Por qué? Porque cuando quieren hacerlo, cuando ella quiere juguetear en la cama matrimonial, aparece Myrtle. Y cuando justamente Myrtle se fantasmatiza en esa escena de marido y mujer, y él le está diciendo, sabes que yo te quiero mucho a vos, que a vos sos mi preferida. Entonces, también son hombres, podemos decir, medios obsesivos, que no pueden tomar a una mujer, ¿no? Y en el caso del ex marido, que hace de marido en la obra de teatro, de repente dijo, bueno, vos tenías que estar para papeles primeros, yo me quedo con la secundaria. Entonces ahí veo consagrada a la mujer, la gran mujer, pero como mujer ya no, o sea, como marido y mujer ya no. Entonces también podemos pensar en estas cuestiones de deseos insatisfactorios, ¿no? En este golpe que nombra Gustavo, que le da la cachetada, donde realmente lo que aparece es tal vez una violencia de este matrimonio frívolo, a su vez, matrimonio que no tuvo descendencia, no tuvo hijos, pero me parece que lo que logra hacer Myrtle, para ya ir más o menos finalizando, es poder tener más noches de estreno, es decir, amigarse, matar. ¿Cómo mata? Que aparte es en el exterior, que aparte es en el interior. O sea, eso es el desdoblamiento también. Mata en el exterior, es decir, mata con el público presente en la obra de teatro, casi desvanecida, casi desmayada, le dan café, le dan de todo para poder revivirla, animarla, es decir, que hay un grupo contenedor ahí, y eso también es importantísimo para esta diva, que es su mundo de referencia. Y ahí también, agarrada de los brazos de un hombre, ella puede volver a armarse. ¿Qué la arma? La tela simbólica que pudo tener, el papel que pudo interpretar y a la niña o joven que pudo matar. Pero matar no a los golpes, aunque fue a los golpes, sino poderla incorporarla psíquicamente. Entonces el plus que les dejo, ¿no? Me parece, como también Gustavo lo trajo un poco, por eso pensamos bastante bien, tuvimos un inconsciente muy conectado el uno y el otro. Yo finalizo con un opening light, ¿no? Como una luz de apertura. ¿Cuál es la luz de apertura? En lo que a mí siempre me encanta hablar, el deseo. El deseo es lo que a ella la encaminó o le pudo dar más noches de estreno, o en su ecuación fálica, en su ecuación metafórica, que sí, más noches de estreno, no un hijo, pero el hijo puede ser una traducción, o una hija puede ser una traducción de más noches de estreno de otra manera, transformada, un lugar más calmo de poder interpretar un papel que si bien entra en tensión en el escenario, entra en tensión en el escenario, abajo de las tablas es una persona a la que se puede abrazar y a la que todos aplaudimos al final de la obra, porque pudo consagrarse. Entonces, Cassavet lo que está haciendo también es un canto a estos actores, a los actores, ¿no? Que suben al escenario y donde también la cuestión de lo mediático y demás pide una y otra vez escenas, o sea, noches de dinero, podemos decir, ¿no? De llenar la taquilla, ¿no? Entonces eso que hace también es que sea todo tan evanescente, perdurable, no nos deje nada, pero acá lo que él hace es un canto a los actores, ¿no? Y que justamente muestra esta obra de teatro los conflictos entre la realidad y la fantasía, y la resolución adentro de la obra de teatro, afuera de la obra de teatro, detrás de la obra de teatro, por todos lados. Y eso es lo maravilloso, cómo nos invita a recorrer todos los espacios en un film, ¿no? Entonces, este canto a los actores, esta reivindicación del artista como un ser humano también al que le pasan cosas, que está bueno que lo experimenten, no que aparezcan bloqueos, pero sí que pueda experimentarlo, hace a que las tablas tienen ese sabor de vivo. Y ese vivo también mata todo lo otro, es decir, si hoy hice un papel de esta manera, mañana no lo voy a hacer igual, porque el mañana ya no es el hoy. Entonces, me parece que eso es la aceptación también del tiempo y de la consagración y de tocar nuestros más deseos y fantasías, que eso hace a una obra de arte. Entonces, ¿cuándo una obra se vuelve artística? Justamente cuando nosotros, cuando ustedes, cuando a todos, nos conmueven cuerpo y alma, cuando nos da ese brillito, o esas lágrimas, o esa tensión, o ese erizo de la piel, que hace que nos mueva también en las cosas cotidianas nuestras. Y entonces conmueve y sensibiliza, y es la lente de la cámara la que se va a ir metiendo y va a penetrar nuestro cuerpo. Al menos eso es el cine para mí de Cassavet. Una cámara que se mete en nuestro cuerpo, y es pura imagen percepción, pero es pura carne simbolizada de pleno deseo. Bueno, eso es todo.